¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Sean todos bienvenidos a su programa Para Toda la Vida. Muy buenos días, mi nombre es Rafael Orozco Salas, de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión, colaborador de esta estación, de esta bonita obra de evangelización de Monte María Radio y Televisión. Me encuentro muy contento de acompañarlos en esta mañana, en este programa de cada semana. Aquí colaborando por nuestro hermano Alejandro y Luz Elena, que no pudieron acompañarlos en esta semana por cuestiones de labor. Estoy yo aquí para cubrirlos y acompañarlos a ustedes como cada semana en su programa semanal Para Toda la Vida. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Monte María Radio y Televisión, aquí en Tijuana, Baja California, en la colonia 3 de octubre. Y para mí es una alegría compartir con ustedes este bello programa desde este lugar tan ungido por Dios, de este santuario de Monte María. Yo lo llamo así, para mí es un santuario desde que pisé las instalaciones de este hermoso lugar. Sentí la presencia de Dios y no tengo la menor duda de que Dios bendice a través de estos medios de comunicación, ahí donde te encuentras tú en tu casa, en tu trabajo, en tu auto, donde quiera que te encuentres, que esta señal está llegando a tu corazón, a tu lugar donde vives. Pues la bendición de Dios llega a través de estos medios de comunicación, porque así obra Él, ¿verdad? Estos benditos medios de comunicación, esta tecnología que Dios ha preparado para que nosotros nos pongamos en comunión con Dios. Esta mañana tuve el gusto de saludar al Padre Rayito. Tenía mucho tiempo que no lo miraba y pues es para mí una gran satisfacción ver la obra que Dios hace a través de aquellas personas que le abren el corazón a Dios, como lo ha hecho toda esta hermosa comunidad de Monte María. Me siento súper emocionado por compartir la palabra con ustedes, de estar de nuevo aquí en Monte María. Ya tenía yo muchos años que no venía a estas instalaciones y poder compartir con ustedes algo más grande que toda esta obra, que es la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, en un día muy especial, donde celebramos la fiesta de María, Reina de los Apóstoles, en vísperas de mañana, que es la celebración del día de Pentecostés. Hoy estaremos en vigilia toda la iglesia al nivel universal, celebrando estando en vigilia, estamos en la vigilia para celebrar la fiesta de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que van a formar la columna y el fundamento de nuestra fe, ¿verdad? En la iglesia, que es el cimiento y la columna de nuestra fe, el Espíritu deposita su confianza en los hombres que van a llevar la misión a todo el mundo, ¿verdad? Así como les pidió nuestro Señor Jesucristo después de resucitado, le pidió
a los discípulos que llevaran la misión de evangelizar a todo el mundo. Mateo 28, 18, 20, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y bauticen a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y háganlos mis discípulos, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros, en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, estamos haciendo a través de esta obra. Y mañana celebramos ese día de Pentecostés, ese día donde la iglesia recibe la fuerza de lo alto, la promesa de Dios, y los fortalece con el Espíritu para salir a continuar la obra que Dios comenzó. Dice por ahí unas palabras de un canto, dice que ese día la obra de Dios tomó fuerza y vigor en la misión apostólica, ¿verdad? Esa obra que Jesús comenzó toma y fuerza y vigor cuando nace en la iglesia por la unción del Espíritu Santo. Hermanos, estamos a través de montemaria.org. Se pueden comunicar con nosotros aquí a cabina en Tijuana a través del teléfono 664-689-7390, 91 y 92. Pueden llamarnos aquí a la cabina, dejarnos sus peticiones de oración, sus intenciones personales, algún comentario, alguna pregunta. Estoy seguro que algún colaborador de aquí de Monte María o un servidor, podremos responderle alguna de sus dudas, algún comentario que quieran hacernos. Estamos aquí para servirles y estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Hermanos, hoy que estamos ya en vísperas de celebrar la fiesta de Pentecostés, vamos a compartir con ustedes la lectura del Evangelio del día mañana domingo, que es la fiesta de Pentecostés, y vamos a dejarnos formar por la palabra de Dios. Vamos a dejarnos ser, pues ahora sí, encaminados por la luz de la palabra del Señor. Del Evangelio según San Juan. El último día de la fiesta, que era la más solemne, exclamó Jesús en voz alta: El que tenga sed, que venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Al decir esto, se refería al Espíritu Santo que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, esta lectura es muy hermosa. Toda la palabra de Dios es muy, es palabra de vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas palabras, cuando yo las leía, me recordó algo muy importante que yo descubrí cuando leí esta parte, que Jesús decía: de su seno brotarán ríos de agua viva. Y eso es, hermanos, a lo que nos invita Jesús cuando nosotros recibimos la efusión del Espíritu Santo, a ser personas que llevemos el Evangelio, que llevemos esa agua, esos ríos de agua viva, esa agua que alcance a los corazones que están resecos y necesitados del amor de Dios. Nosotros, nos enseña la Iglesia que sufrimos un desgarre en el pecado. Cuando el pecado entró a la humanidad a través de nuestros primeros padres Adán y Eva, la creación sufrió un desgarre interior. El hombre sufrió un desgarre interior que no puede ser remediado sino por Dios. Sufrimos una naturaleza que está caída. Entonces siempre estamos nosotros necesitados y dependemos de Dios, que es el único que puede sanar y restaurar esa naturaleza caída, ¿verdad? Por eso
el Espíritu Santo, cuando nosotros lo invocamos, viene y obra en nuestros corazones, refresca nuestros corazones, nos ilumina para caminar en la verdad. Por eso cuando nosotros caminamos como esos profetas de la luz, llenos del Espíritu Santo, porque conocemos a Dios, lo hemos encontrado, cuando nosotros nos acercamos a otra persona, ¿verdad? Ya caminamos nosotros en luz, y cuando nos acercamos a alguien, debe de nosotros brotar esos ríos de agua viva que alcancen los corazones que no conocen a Dios, así como Dios nos alcanzó a nosotros en nuestro bautismo y nos ungió con el Espíritu Santo. También nosotros, como las palabras que les decía esta mañana del Evangelio, vayan y bauticen a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Hermanos, estamos en vísperas de esa gran fiesta donde Jesús prometió a sus discípulos que iba a enviar al Paráclito, al Consolador, aquel. ¿Por qué Jesús se refería al Consolador, al Paráclito? Porque Jesús, estando entre ellos, los discípulos vivían en la presencia de Dios directamente y sentían que nada les faltaba porque tenían al Mesías. Pero era necesario que Jesús se fuera al cielo para enviarnos al Espíritu Santo, pero sabía que se iban a poner tristes. Sabían que la humanidad había estado sufriendo por no tener la presencia directamente de Dios. Cuando Jesús se encarna, el reino está entre nosotros y llena de alegría a los que lo han recibido. Pero Jesús tenía que irse de regreso a la casa del Padre. Entonces Jesús les dice: no tengan miedo, les voy a enviar al Paráclito, al Consolador, al que va a estar con ustedes mientras yo estoy preparándoles una morada en el cielo. Ahora nosotros podemos comprender las palabras, al igual que los apóstoles lo comprendieron después de Pentecostés, después de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, se les abrieron los ojos y empezaron a predicar, ¿verdad? Entonces también nosotros, por nuestro bautismo, hemos recibido el Espíritu Santo y ahora podemos entender qué es lo que Jesús nos decía: yo estoy con ustedes porque el Espíritu Santo está en mí, ¿verdad? Y donde está el Padre y el Hijo, ahí está el Espíritu Santo. Donde está el Padre y el Espíritu, donde está Jesús y el Espíritu, no se pueden separar. A donde va Jesús va el Espíritu. Por eso nosotros hoy creemos también que el Espíritu está entre nosotros, porque lo tenemos en su palabra, lo tenemos en la oración y lo tenemos en la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, hermanos, para los matrimonios, qué importante es la presencia del Espíritu Santo en el matrimonio. Cuando nosotros, como pareja, como cónyuges, hemos decidido vivir y hacer una familia, no podemos vivir como cónyuges y formar una familia si no estamos en comunión. Cuando un hombre y una mujer o una pareja de novios deciden emprender este camino del amor, necesitan tener una relación de amor, y lo que los une a ellos es el amor, pero no pueden ser unidos sino el Espíritu los anima a amarse. Cuando nosotros como matrimonios, quiero decirles que felizmente y gracias a Dios, yo y mi esposa vamos a cumplir 23 años de casado. Y ha sido un camino difícil porque en el principio nosotros mucho tiempo no vivíamos de acuerdo a los mandamientos de Dios. No fue sino hasta como 10 años después de casados que vimos un retiro de matrimonios y descubrimos cuánta falta nos hacía Dios en nuestro matrimonio. Cómo vivíamos según nuestros criterios y no los criterios del Evangelio, porque el Espíritu de Dios
nosotros no lo habíamos descubierto en nuestro matrimonio. Ese espíritu que desciende sobre el matrimonio en la bendición en el altar, y cuando nosotros nos acercamos al matrimonio y comulgamos, ese espíritu que descendió sobre la especie del pan y el vino para convertirlo en el cuerpo y la sangre del Señor, es la fortaleza de un matrimonio, porque Jesús hace una alianza con nosotros cuando nos casamos. Él se compromete a bendecir nuestra unión, y cada vez que nosotros nos acercamos a la Eucaristía a comulgar, esa alianza que Dios no quiebra, nosotros la recibimos para fortalecer también nuestra alianza como matrimonios. Pero es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que desciende sobre el pan y el vino en la Eucaristía para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor, y se cumpla la promesa de la alianza que Él hizo, de esa alianza nueva y eterna que se queda entre nosotros, que es la salvación. Y cada vez que nosotros como matrimonio nos acercamos al altar, descubrimos que al recibir a aquel que hace su promesa con nosotros, ¿verdad?, al recibir su cuerpo y su sangre, recibimos la promesa de Dios, y nosotros nos fortalecemos como matrimonios para serles fiel a Dios y para serle fiel yo a mi esposa o a mi esposo, según sea el caso, ¿verdad? Serles fieles a los hijos y serles fiel también a mi comunidad familiar y también al mundo, ¿verdad? Por eso en este día en esta vigilia, en estas vísperas de Pentecostés, ¿verdad?, nosotros podemos descubrir que es el Espíritu que no se separa de Cristo, ¿verdad? Porque si recordamos en la fiesta del nacimiento, de la encarnación de Jesús, Jesús como hombre es encarnado, ¿verdad? Es engendrado por la acción del Espíritu Santo, ¿verdad?, que desciende sobre María, y el Verbo de Dios se hace carne, ¿verdad? Por eso decimos que Jesús es 100% hombre y 100% divino, ¿verdad? Y ese mismo Jesús que se queda con nosotros en la Eucaristía, porque Él prometió que se quedaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, Mateo 28, 18, 20, nos dice San Juan Pablo II que Jesús está entre nosotros, que la Eucaristía es una prolongación de la encarnación del Hijo de Dios. Jesús, que vino y se hizo hombre, en la Eucaristía, su encarnación se prolonga para estar entre nosotros. Por eso es que en estos tiempos tan difíciles para los matrimonios, para las parejas, para aquellos que quieren emprender la aventura del matrimonio, sufren mucha persecución en estos tiempos, porque hay muchas corrientes que los quieren confundir ahora a las parejas, con las nuevas ideologías de género que los alejan de la verdad de Dios. Entonces, esta formación, toda esta información que nosotros tenemos acerca de la Iglesia, que nosotros llevamos a través de estos medios de comunicación, nosotros les presentamos lo que la Iglesia enseña a través de su catecismo, a través de su catequesis, a través de de la fe de la Iglesia, que nosotros profesamos de que Jesús es el Señor, que Jesús es el portador del Espíritu. Nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, tomando de la palabra de Dios, de las palabras de Jesús, que el mundo vive como si no existiera Dios, porque el Espíritu de Dios no mora en la humanidad, porque no le conocen, porque no le han recibido, porque nadie se los ha presentado, porque lo han rechazado. Por eso el mundo sufre de una manera, sufre porque no tiene a Dios, no tiene a su Salvador, no tiene a su Redentor. Los matrimonios de hoy, muchos matrimonios de hoy y muchas parejas que no han consolidado su matrimonio
en el amor de Dios, en el sacramento, sufren porque no saben, porque no han conocido al Señor. Es importantísimo ya en estos días que nosotros como iglesia expandamos esta buena nueva de salvación, que les presentemos a las parejas, que les hablemos de Dios. Es importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo, aquel que es ese río de agua viva, aquel que nos puede consolar en el amor de Dios, es importantísimo que nosotros descubramos que necesitamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y si nosotros pensamos que el Espíritu está lejos, solo basta que nosotros nos acerquemos a la iglesia en la Eucaristía, en la lectura de la palabra, en los sacramentos, en la oración, en todo lo que la iglesia vive, para que nosotros podamos recibir a Jesús, que es el portador del Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios que el Espíritu nadie lo puede ver, que es como el aire, ¿verdad? Que es como el viento, nadie sabe a dónde va ni de dónde viene, así nos lo dice Jesús. Pero sabemos que el portador del Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo, y teniéndolo a Él podemos hacer visible la imagen del Espíritu Santo. Hermanos, en este sábado 19 de mayo que estamos celebrando a María, Reina de los Apóstoles, pues vamos a pedirle también a ella, que estuvo presente el día de Pentecostés. Ahí estaba ella presente cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles para comenzar la iglesia. Nuestra Madre del Cielo, discretamente presente entre los apóstoles para animar, para ser testigo de la presencia del Espíritu Santo, para interceder, ¿verdad? Para orar por estos discípulos que se convertían en los apóstoles de Dios para comenzar esta obra. Dice la palabra de Dios, la iglesia, que ella estaba discretamente entre los apóstoles, ¿verdad? También así el Espíritu Santo actúa en los matrimonios de nosotros. Discretamente el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y discretamente nos va indicando cómo es que tenemos que vivir nosotros nuestro matrimonio. Pero si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no frecuentamos los sacramentos, no vamos a misa, no oramos, no vamos a poder descubrir ese Espíritu que Dios mora en nosotros, que nos indica el camino, la verdad y la vida para vivir un matrimonio consolidado en Dios, que sí, no va a dejar de tener pruebas, persecuciones, tentaciones, no va a dejar de sufrir la persecución del mundo, porque recuerden que cuando uno tiene el Espíritu Santo como matrimonio, uno vive con esa fortaleza del Espíritu Santo, pero el mundo que está allá afuera, que no lo conoce, te va a invitar de todos modos, te va a poner tentaciones, las tentaciones van a seguir ahí afuera, las tentaciones para la infidelidad, las tentaciones para el abandono de los hijos, las tentaciones para hacer otras cosas que nos apartan de vivir como matrimonios, siendo fieles a nuestras parejas, a nuestros hijos y a nuestro Dios. Hermanos, nos vamos a ir a una primera pausa comercial. Les recuerdo que estamos aquí en Tijuana, Baja California, en las instalaciones de Monte María Radio y Televisión. Se pueden comunicar con nosotros por teléfono al 664-689-7390, 91 y 92, o nos pueden ver a través de montemaria.org por internet. Y pues nos vamos a ir a una primera pausa comercial. Los esperamos después de la pausa. Los vamos a dejar con este bello canto y
pues esperemos que inviten a otras personas a que escuchen el programa. Bueno, hermanos, ya estamos de regreso en su programa Para Toda la Vida, transmitiendo desde las instalaciones de Monte María Radio y Televisión, aquí en la colonia 3 de octubre, en Tijuana, Baja California. Es para mí un gusto estar compartiendo con ustedes en su programa Para Toda la Vida. Mi nombre es Rafael Orozco Salas, de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión, colaborador de Monte María Radio y Televisión. Bueno, hermanos, como en esta mañana les comentaba en el primer segmento, estamos en vísperas de celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿verdad? Y en este programa que está dedicado a las parejas, a los matrimonios, pues estamos haciendo este espacio para que nosotros como matrimonios, como parejas, conozcamos la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestras relaciones. El Espíritu Santo no podemos decir que está limitado a... Cuando hablamos de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, a veces pensamos que hay aspectos de nuestra vida donde Dios no puede intervenir, donde las cosas tienen que hacerse por los esfuerzos del hombre. Pero hay muchas cosas, todas las cosas que nosotros hacemos tienen que ser sostenidas por la presencia del Espíritu. Recientemente, para aquellas parejas que tienen hijos adolescentes, quiero aprovechar este momento para compartirles que el Espíritu Santo está en nuestros matrimonios y también puede obrar en las actividades de tus hijos. Nosotros como parejas, por ejemplo, yo me preguntaba, mi esposa y yo, el Espíritu obra cuando lo invocamos para hacernos fieles, para llevar a cabo nuestro matrimonio. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo en mi hijo adolescente, en mi hija adolescente? Y recientemente, viviendo una situación cotidiana, de que es la adolescencia de los hijos, donde los padres a veces llegamos y nos topamos con la pared de que qué voy a hacer ahora en esta situación de comportamiento de un adolescente que puede ser un poco difícil, y invocando al Espíritu Santo en la oración, pidiéndole a Dios que me iluminara para hablar con mi hijo por la actitud que él tenía como adolescente. Descubrí en la palabra de Dios, en la misma palabra, descubrí que Dios estaba reprimiendo el comportamiento de la soberbia, y mi hijo estaba teniendo esa actitud de soberbia en la escuela, haciendo su voluntad y no haciendo la voluntad que tenía que hacer, que era la de estudiar, la de los maestros, la del respeto. Y el día que invoqué al Señor en la oración, el Señor me envió esa lectura donde San Pablo decía que el apóstol Pedro decía que a Jesús no le gustaba que los hombres tuvieran la actitud de la soberbia. Y aproveché para hablar con mi hijo, inclusive le di la Biblia para que él directamente leyera la palabra de Dios y que el Espíritu que emanaba de las palabras de la lectura tocaran su corazón. El Espíritu de Dios está en la palabra, está en la oración, está en toda la acción de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo, por eso estamos hablando muy fuerte hoy del Espíritu Santo en los matrimonios, en la familia, porque es el Espíritu el que ilumina las mentes y los corazones de los hombres y de los matrimonios, de las familias, para hacer los cambios que nos orientan hacia hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, hoy en este programa dedicado a las parejas y los matrimonios, es importante que nosotros como parejas vivamos
las cosas hermosas y las dulzuras del matrimonio, que son el abrazarnos, el mirarnos a los ojos, el hacer las actividades de ir al cine, de ir a pasear. Pero no podemos descuidar la vida espiritual. No podemos vivir nosotros nada más de regalarnos chocolates, de comprarnos la soda preferida, de invitarnos a hacernos la comida preferida. Todo eso es parte del matrimonio, pero tiene que estar todo lleno del Espíritu Santo. Muchos han de decir, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Cuando mi esposa hace de comer, cuando me recibe con ropa limpia, cuando el esposo trabaja fuerte para traer el pan a la casa, para cuando vamos a convivir con otras familias. Pues el Espíritu Santo está en todo, porque si lo hacemos todo a la luz del Espíritu, que es palabra, que es la luz por la que nosotros debemos de caminar, nosotros seguramente nuestro matrimonio será más feliz, será más sólido, habrá menos dudas, habrá, cuando haya alguna dificultad o que se nos presente alguna tentación, sabremos cómo combatirla, ¿verdad? Yo pensaba que iba a ser difícil hablar con mi hijo adolescente acerca de su actitud. Inclusive yo llegué a pensar en buscar ayuda profesional para mí, para ser un mejor padre. Y sí la necesitamos, ¿verdad? Pero Dios vino en mi auxilio y también sabemos que la palabra lo es primero, lo es todo, ¿verdad? Me dio para aquellos padres que tienen hijos adolescentes y que sus hijos están teniendo actitudes de rebeldía o cuestiones de arrogancia, les invito a leer la primera carta de Pedro en el capítulo 5, el versículo 13 en adelante, ¿verdad? Habla ahí, es un mensaje muy bueno para que ustedes lo lean y puedan dejar que el Espíritu los ilumine y les diga qué es lo que pueden compartir con sus hijos. Inviten a sus hijos a leer esa parte de la Escritura, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo le diga a mi hijo, aquí está, a que le diga, ok, aquí está la palabra de Dios. Deja que la palabra ilumine tu corazón. Eso es invocar la presencia del Espíritu Santo. Eso es ponernos en comunión con el Espíritu, ¿verdad? Cuando una pareja toma la palabra y ora juntas, rápido el Espíritu, como lo dice la Escritura, cuando ustedes están leyendo la palabra de Dios como pareja o pidiéndole a Dios intercesión por su matrimonio, por su hijo, nos dice la palabra que el Espíritu aboga al Padre con sonidos inefables. Él le está pidiendo a Dios con sonidos inefables, sin fallar, lo que necesitamos para nuestro matrimonio, porque el Espíritu habla, como dijo Jesús, ¿verdad? Yo hablo lo que he escuchado de mi Padre, no hablo por mi cuenta. También el Espíritu que está donde está Jesús, cuando Jesús habla de lo que el Padre quiere, el Espíritu nos comunica a nosotros lo que Jesús y el Padre quieren. Por eso la Santísima Trinidad, por eso en la Iglesia enseñamos que el Espíritu es Dios, porque está junto con el Padre y el Hijo, y los tres son Dios. Nadie hace nada por su cuenta, aunque tienen misiones diferentes, todos lo hacen en común, ¿verdad? Para una sola obra, que es darle gloria a Dios. Bueno, quiero compartirles, hermanos, lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que nuestra fe nos enseña acerca del Espíritu, para que nosotros podamos conocer al Espíritu. Y hoy, en esta vigilia de Pentecostés, en la fiesta de María, Reina de los Apóstoles, nosotros también podamos conocer al Espíritu, invitarlo a nuestro matrimonio, invitarlo a nuestra vida cotidiana, invitarlo y anunciarlo a toda la comunidad, a toda la humanidad. ¿Por qué digo a toda la comunidad? Porque Jesús nos manda a evangelizar al mundo, pero ese mundo es tu comunidad. ¿Y quién es tu comunidad? Es tu familia,
son los maestros que están en tu escuela con tu hijo, son los amigos de tu hijo, son los padres de tus compañeros, de tus hijos de escuela. Tu comunidad es aquí en Tijuana, aquí donde estoy ahorita, para Monte María, su comunidad es la 3 de octubre. Para mí, donde yo vivo, es mi colonia. Tú donde estás, hermano, ahí donde estás, en cualquier parte del mundo, tu comunidad es la gente que te rodea, son tus gobernantes, son la gente que va a tu supermercado, es la gente con la que tú estás todos los días en el tráfico. Por eso es que ahora que vienen también las elecciones aquí en este país, donde vamos a elegir un presidente nuevo, también es importante que nosotros evangelicemos a toda la gente para que seamos una comunidad, porque lo que decidimos nosotros para nuestro pueblo va a repercutir en nuestras familias. Si el mundo no le conoce, vamos a vivir un país, un mundo sin Dios, donde vamos a estar luchando contra esas corrientes que destruyen nuestra sociedad, ¿verdad? Que destruyen la imagen de Dios, y como lo es hoy en día, lo que le llaman el nuevo orden mundial, como es la igualdad de género y todas estas corrientes que están atacando a la familia, ¿verdad? Ya lo venía anunciando la iglesia, ¿verdad? Que pues el mensaje, Nuestra Señora del Cielo ya nos venía anunciando pues que la última persecución, la más fuerte, sería contra la familia, contra la iglesia, ¿verdad? Y es lo que estamos viviendo en estos tiempos apocalípticos, ¿verdad? La persecución, la batalla final de Dios y el enemigo, el enemigo que está luchando contra Dios. Él es el que nos ha declarado la guerra a los santos de Dios, y nosotros estamos combatiendo esa guerra espiritual a través de nosotros viviendo de acuerdo al estilo cristiano, como Dios nos lo pide. Vamos a combatir el mal con el bien, y solo con la presencia del Espíritu Santo. Él es el que discretamente trabaja en nuestros corazones, el que discretamente nos indica cómo vamos a pelear esa guerra espiritual. Por eso es que nosotros hoy nos preparamos con esta vigilia para ponernos en la presencia de Dios, para reconocerle a Él como el que va, como el que es nuestro estandarte, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro estandarte, es el que va Jesús es el que va frente de nosotros con su Espíritu para emprender esta guerra contra el mal, ¿verdad? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que nosotros creemos en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios es Padre, Jesús es nuestro Salvador y Redentor, y el Espíritu Santo es nuestro santificador, aquel que habló por los profetas, el Paráclito que está entre nosotros. No podemos decir que cuando Jesús resucitó y se fue al cielo, nos dejó huérfanos, porque Él mismo nos prometió el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos dice el Catecismo en el 683, dice: nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. También así nosotros, que en nuestro bautismo lo recibimos, podemos decir que Jesús es Señor, porque el Espíritu Santo nos ilumina y nos descubre aquel que estaba velado, que fue desvelado, como nos lo dice el Padre Jorge de aquí de Monte María. Muchas veces nos ha insistido y nos ha explicado él cómo Dios fue revelado a través de Jesús. Jesús que era el Verbo que estaba junto al Padre, estaba en el cielo junto al Padre, y se revela a nosotros en su encarnación, ¿verdad? Y también Jesús nos revela el Espíritu Santo con su presencia.
¿Cómo sabemos si estamos haciendo la obra del Espíritu Santo? Hay que ver a Jesús, seguir sus pasos. Por eso Jesús le dice, creo que fue a Felipe, ¿verdad? Ahí sí me pueden corregir. Felipe, tanto tiempo que has estado en mí, cerca de mí, y todavía me preguntas, muéstranos al Padre y eso nos basta. También podemos decir tanto tiempo que hemos estado con la palabra de Dios y decimos, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Acaso existe el Espíritu Santo? Pues solo hay que estar en la presencia de Jesús. Por eso, por ahí la iglesia enseña, y aquí lo repite mucho Monte María, ¿verdad? ¿Y Jesús qué haría? ¿Verdad? Quiero saber si mi matrimonio, si mi vida quiero saber si esto es bueno para mi matrimonio, para mis hijos. Jesús, ¿qué haría? ¿Qué voy a hacer yo en el nombre de Jesús? ¿Verdad? Para que mi matrimonio funcione. Y cuando digo voy a hacer esto en el nombre de Jesús, es porque lo que yo voy a hacer está basado en la enseñanza de Jesús, en la iglesia, en el Evangelio, lo que el Evangelio me propone como camino de vida, como camino de salvación, como camino seguro de salvación. ¿Cómo vamos a saber si lo que yo estoy haciendo es obra del Espíritu? Hay que voltear a ver a aquel que era el portador del Espíritu, que es el portador del Espíritu, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Él vino, dijo, el reino de los cielos ya está aquí entre nosotros, ¿verdad? Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino el Espíritu Santo, Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no podemos decir, Dios es mi Señor, Abba Padre. No podemos reconocer a Dios como aquel que es mi Padre en la fe, que es mi Creador, aquel que puede solucionar mi matrimonio, aquel que me puede no nada más solucionar, sino mantenerme en un camino de matrimonio fiel a Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos tirar la toalla en el matrimonio? O nos entran espíritus de coraje, de muchas debilidades que pueden afectar nuestro matrimonio. Esos espíritus que nos atacan son los espíritus que quieren expulsar el espíritu del amor, el espíritu que nos invita a ser fieles, a luchar. Entonces, por eso es que nosotros constantemente nos acercamos a los sacramentos, sobre todo al de la Eucaristía, para recibir en la Eucaristía al Señor que nos trae el Espíritu, que nos da vida, ¿verdad? Que nos mantiene en la fidelidad. Y poder decir, Dios es el Señor de mi matrimonio. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Él es el Espíritu el que nos precede y nos despierta en nosotros la fe. Él siempre está primero que nosotros, ¿verdad? Él es el que no se mueve. Él es el que ha hecho, Jesús fue el que hizo la alianza con nosotros a través de su sacrificio en la cruz, y ella nunca se va a mover. Si hoy yo le he fallado a Dios, le he fallado a mi esposa, a mis hijos en el matrimonio, como hombre, como sacerdote y profeta de mi casa, si yo le he fallado, el espíritu que no se mueve, el que está ahí discretamente esperando que nosotros le confiemos y le entreguemos nuestra vida, Él es el que tiene la iniciativa, ya Él está ahí, listo, y nos precede en la fe para ayudarnos a encontrar otra vez ese matrimonio que nosotros tal vez hemos descuidado, ese comportamiento como padre, como madre, como cónyuge. El Espíritu no se va, el Espíritu está ahí, como dice la palabra, no sabemos de dónde viene, a dónde va, qué es lo que va a hacer, pero Él está ahí discretamente, en lo más íntimo, en el secreto de tu corazón,
en los sacramentos, en la palabra. Él está ahí, listo para atender y reclamar lo que les pertenece a Dios. Dios, a través del Espíritu, reclama lo que le pertenece, ¿verdad? Déjale y ábrele tu corazón. No seamos ciegos y sordos a las palabras y a las obras de Dios, que es el que puede restaurar nuestro matrimonio. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso es lo que el Espíritu quiere hacer en nuestros corazones, que conozcamos a Dios, que es el único Dios verdadero, ¿verdad? Esa es la intención del Espíritu, santificarnos a nosotros en la vida. La obra del Espíritu es que llevar a todos los hombres a los pies de Jesús, para que nosotros nos santifiquemos y demos gloria a Dios. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que a Dios nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Y muchos se preguntan, ¿y para qué me creó Dios a mí? Dios te ha creado porque te ama y porque quiere compartir ese amor, que Él es amor. Él lo quiso compartir con nosotros a través de hacernos criaturas de Él, para compartir con nosotros la inmensidad de lo que es el amor de Dios, de que Dios es amor, y crea a este mundo y nos coloca a nosotros como el signo de su amor, para anunciarle a la creación cuán grande es nuestro Dios. Pero si nosotros no dejamos que el Espíritu de Dios nos convierta en esos santos que anuncian a Dios, entonces no podemos ver a Dios en el mundo, porque no hay quien lo anuncie. Por eso, cuando Dios envía a su Hijo y lo perfecciona por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es la imagen visible de ese Dios que está en el mundo, y nosotros estamos llamados a ser imagen de Dios a través de siendo hermanos de Cristo, siguiendo los pasos de Jesús. Recuerden que la primera comunidad que Dios creó fue la comunidad de la familia a través de Adán y Eva, porque Dios, cuando creó al hombre, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Si ustedes recuerdan, para aquellos matrimonios que no han descubierto que es necesario estar cerca de su pareja, cuando Dios creó el mundo, creó todo en orden, y dijo ese estribillo, después de haber creado el sol, la luna, las estrellas y todo lo que existe, Dios decía ese estribillo: y vio Dios que todo era bueno. Cuando formó al hombre, la primera vez que Dios dijo no es bueno, cuando el hombre estaba solo, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y creó a la mujer para que el hombre se uniera a su mujer y fueran partícipes de la procreación de la vida, y dieran así, se completara la imagen verdadera de Dios en la familia, porque Dios es porque la familia es imagen de Dios Trino. Entonces Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Esta imagen de Dios se completa con la familia, con la Santísima Trinidad. El hombre, formando una familia, cumple las palabras perfectas que dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hermanos, pues yo me voy a despedir. Les agradezco su presencia, su participación. Le pido a Dios que en esta mañana haya tocado sus corazones con su palabra, con su Santo Espíritu. Los invito a que hoy nos acerquemos a nuestras parroquias a la vigilia de Pentecostés,
y que mañana en la celebración de la fiesta de Pentecostés le pidamos a Dios que permanezca con nosotros, ¿verdad? Para así poder nosotros alabar a Dios, rescatar nuestros matrimonios y darle siempre gloria a Dios a través de una familia que cree en Dios. Que nuestros matrimonios sean bendecidos por Dios gracias a su palabra y a su Espíritu. Hermanos, yo me despido de ustedes. Quédense aquí en la programación de Monte María a través de montemaria.org. Su servidor y colaborador, Rafael Orozco Salas, de la Comunidad Católica Nueva Expresión. Pues a continuación se quedan aquí con el Padre Radito y todos sus colaboradores. Dios los bendiga. Les damos las gracias por habernos sintonizado. Le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones. Esta ha sido una producción de la Comunidad Católica Nueva Expresión, donde juntos construimos la cultura del amor. Continúe con la programación de Monte María Radio y Televisión.